¿Ya has sentido la furia de ser traído, humillado o subestimado? ¿Ya has experimentado aquel momento en que alguien intentó pujarte hacia abajo, esperando que te desmoronases? Pero aquí está la verdad brutal. Ellos erraron feo al pensar que tú eras fraco. En este vídeo, te mostraré cómo destruir psicológicamente a quien intentó derrubarte. Pero no con gritos, peleas o venganza barata. Eso sería jugar su juego. Lo que te enseñaré es algo mucho más cruel. La arte de hacer que estas personas se arrepientan profundamente, sin que necesites sujar las manos. A lo largo de este vídeo, aprenderás tácticas psicológicas afiadas como una lámina, estrategias estoicas para se tornar en Nightingales y técnicas para girar el juego de un modo que hará que tus enemigos se contorcen de arrepentimiento. Y lo mejor, lo harás sin perder tu paz, sin deslizarte y sin que nadie te atreva nuevamente. Hay algo allí que puede cambiar completamente tu juego. Ahora prepárate, porque después de este vídeo, nunca más serás visto como alguien que puede ser derrubado. Antes de comenzar, te invito a dejar en los comentarios la frase "soy estoico". Hazlo ahora y comprométete a dar el primer paso para tomar el control total de tu mente, tus emociones y tus acciones. Este simple acto es el primer paso hacia tu transformación. Es el momento que decides comprometerte contigo mismo a ser una mejor versión de ti mismo. Sin más, comencemos. Ellos se movieron con la persona errada. Cuando alguien intenta destruirte, es porque, en el fondo, esa persona se siente inferior a ti. Sí, parece contradictorio, pero presta atención. Nadie ataca a los que no te incomodan. Nadie se da el trabajo de derrubar a los que no tienen valor. Si te atacaron, te trajeron o intentaron desestabilizarte, es porque, de alguna forma, representas una amenaza. Y ahora es tu turno de mostrar el tamaño del error que ellos cometieron. La primera cosa que debes hacer no es reaccionar con raíz, sino con estrategia. Las personas comunes explotan, se descontrolan, intentan venganza inmediata y acaban desbordándose al nivel de quien las atacó. Tú no. Usarás la sorpresa a tu favor. Dejarás que piensen que han vencido, por el momento. Observarás cada movimiento de ellos y dejarás que se afundan solos. Epicteto decía, si alguien te ofendió, recuerda que fue tu propia opinión la que te perturbó. ¿Qué significa eso? Que lo que te destruye no es lo que hicieron con ti, sino cómo reaccionas a eso. Cuando demuestras que estás herido, que se avaló, entregas tu fraqueza de bandeja. Pero cuando actúas como si nada hubiera pasado, como si su ataque fuera insignificante, es ahí que la tortura comienza. Ellos esperan que te revuelvas, que intentes revivir, que pierdas el control. Pero cuando simplemente sigues tu vida como si nada hubiera pasado, plantas la primera semilla del arrepentimiento en su mente. Y eso nos lleva al siguiente punto. Transforma tu raíz en un arsenal destruidor. Raíz, odio, resentimiento. Estas emociones pueden ser venenos o combustibles. Personas fracas dejan que la raíz las consuma, toman decisiones impulsivas y se autosabotan intentando revivir. Pero los verdaderos estrategistas hacen algo diferente. Ellos transforman esa raíz en un arsenal psicológico devastador. Imagina lo siguiente. Alguien te traicionó, te humilló, te dejó abajo esperando que estuvieras destruido. Lo que esa persona más quiere es verte reclamando, llorando, intentando justificarse. Ella quiere ver su fraqueza. Pero en lugar de eso, usas toda esa energía para crecer de un modo tan absurdo que esa persona se arrepiente de cada segundo que gastó intentando derrubarte. Marco Aurelio decía, la mejor venganza es no ser como tu enemigo. Eso significa que en lugar de caer en su juego sucio, te subes a un nivel que nunca alcanzarán. ¿Y cómo lo haces? Primero, elimina la mentalidad de víctima. No gastes un segundo de tu vida preguntando, ¿por qué esto sucedió conmigo? Pregúntate, ¿cómo puedo usar esto para me tornar inquebrable? Segundo, canaliza tu energía para algo que te hará sentir dolor, no físicamente, sino psicológicamente. Eso significa que en lugar de responder directamente, empiezas a mejorarte en silencio. Mejoras tu apariencia, fortaleces tu mente, creces profesionalmente y socialmente. Mientras pierden tiempo odiándote,
te hacen sentir cada vez menos. ¿Quieres saber lo más cruel? Cuanto más creces, más se corren por dentro. No te admitirán, pero te observarán desde lejos, esperando que caigas. Pero no caerás. Continuarás subiendo, impasible, inalcanzable. Y en el momento en que ellos perciban que nada de lo que hicieron te ha parado, la destrucción estará completa. Pero eso nos lleva al siguiente paso, aún más letal. El desprecio absoluto. Tráetelos como insectos insignificantes. Nada destruye más a una persona que la sensación de irrelevancia. Quien intentó derrubarte, lo hizo porque quería ser importante para ti, quería ver tu reacción, quería que gastaras tu energía con ellos. Pero ¿sabes cuál es la respuesta más cruel que puedes dar? El desprecio absoluto. Epicteto decía, si alguien habla mal de ti, no te defiendas. Viva de modo que nadie crea en ellos. Eso significa que la mejor forma de humillar a alguien que intentó atarte es simplemente actuar como si esa persona no existiera. El silencio, la indiferencia y la falta de cualquier respuesta van a atar mucho más que cualquier confronto directo. Cuando alguien te ataca, la peor cosa que puede pasar en la mente de esa persona es la duda. ¿No le atacó? ¿Soy tan insignificante para él? Ese pensamiento corroe, sufoca, enloquece. Y eso es lo que vas a hacer, dejándolo afogarse en su propia insignificancia. Mientras tanto, sigues viviendo tu vida, creciendo, fortaleciéndote. Y aquí va el detalle final. Cuando los encuentres, mira a través de ellos, como si fueran invisibles, como si fueran nada. Ese simple gesto va a hacer que se contorcen por dentro, implorando mentalmente por cualquier reacción tuya. Pero no lo harás, porque quien realmente ganó este juego fue tú. Y ahora viene la parte donde la dolor se convierte en insoportable para ellos. Juega el juego mental y los hace enloquecer. Si quieres destruir psicológicamente a quien intentó derrubarte, necesitas entender una cosa. La verdadera batalla no sucede en el mundo físico, sino dentro de la mente de tu enemigo. Y la mejor forma de vencer esta guerra es hacer que esta persona comience a dudar de su propia sanidad. Séneca decía, aquel que es provocado ignora y muestra que el ofensor no tiene ningún poder sobre él. Eso significa que cuando alguien te ataca y tú no respondes de la manera esperada, tú rompes completamente la estructura mental de esta persona. Ella esperaba que tú explotases, que intentases justificarte, que demostrases dolor. Pero tú haces lo opuesto. Tú actúas como si nada hubiera sucedido, como si su ataque fuera tan insignificante que ni siquiera vale su atención. Esto genera un efecto devastador. Pero ahora vamos a elevar esto a otro nivel. Existe un truco psicológico que desestabiliza cualquier enemigo. La imprevisibilidad. Las personas que intentan derrubarte cuentan con un roteiro en la cabeza de ellas. Ellas esperan que tú rehagas de determinada forma. Pero cuando te alejas de ese roteiro, pones a esa persona en un estado de confusión. Y una mente confusa es una mente fraca. Aquí está cómo tú lo haces. Primero, varias tu postura. En un día, puedes actuar completamente indiferente, sin ni siquiera reconocer la existencia de la persona. En el otro, puedes saludarla con un leve sonrisa de canto, como si estuvieras disfrutando de todo esto. Después, vuelve a la indiferencia total. ¿Esto hará que tu enemigo se pregunte qué está pasando? ¿Sabe de algo que yo no sé? Y esa duda va a roer la mente de él, sacando su paz. Otro truco letal es plantar informaciones útiles. Si estás en un ambiente en el que necesitas convivir con esa persona, salte frases enigmáticas, mirando para el nada, como si estuvieras hablando contigo mismo. Algo como, es gracioso como las personas piensan que la vida no devuelve todo a la hora correcta. Y siga normalmente tu rutina. No necesitas decir directamente a esa persona. Solo que la escuche. Esto hará que tu mente entre en paranoia, intentando entender lo que querías decir. ¿Y lo más interesante? No necesitas levantar un dedo. Solo con control emocional y estrategias mentales, te convirtiste en el juego completamente. Tu enemigo, que antes se encontraba en control, ahora está inquieto, atormentado por la propia mente. ¿Y tú? Solo sigues adelante, sin que nada te atinja.
Ahora vamos al siguiente nivel, donde la dolor psicológica se convierte en insoportable para quien intentó derrubarte. Hágalos, si contorcen de enveja mientras te subes. Pocas dolores son tan insoportables como ver a alguien que intentaste destruir se tornar aún mayor, más fuerte y más bien sucedido que antes. Y es exactamente eso que vas a hacer. Vas a transformar el veneno que jugaron contra ti en el combustible que te llevará al topo. Y cada victoria tuya será como una lámina girando dentro de su mente. Vamos a entender por qué esto es tan eficaz. Cuando alguien intenta derrubarte, esa persona está apostando que tú vas a desmoronar. Ella quiere ver su ruina, su frustración, su derrota. Pero cuando, en vez de eso, tú empiezas a crecer de forma implacable, eso crea un efecto devastador. Esa persona percibe que no solo falló, sino que también se convirtió en un espectador impotente de su éxito. Y aquí está la llave. No solo vas a mejorar, vas a crecer de un modo tan brutal que su ascensión será imposible de ignorar. Pero sin exagerar, sin necesitar exigirte de forma obvia. El verdadero impacto viene de la sutileza. Simplemente te conviertes en alguien tan encima del juego de esas personas que se sienten disminuidas solo pensando en ti. Imagina la siguiente escena. La persona que intentó destruirte entra en una sala y te ve radiante, confiante en el auge de su mejor versión. No necesitas decir nada. Su mirada, su postura y su presencia ya dicen todo. Ella siente un aprieto en el estómago porque percibe que falló miserablemente. El golpe psicológico ya fue dado y él es irreversible. Pero ¿cómo garantizar que eso suceda? Simple. Primero corte todo lo que te enfraquece. Personas, hábitos, pensamientos que drenan su energía necesitan ser eliminados. Segundo, invista en sí mismo con obsesión. Mejore su apariencia, su inteligencia, su círculo social y sus habilidades. Cada progreso suyo será como una faca clavada en la mente de quien quiera verte fracasar. Séneca decía: el mayor placer es ver a aquellos que dudaron de ti engullir en sus palabras. Y eso sucede cuando, sin necesidad de decir una sola palabra, su presencia ya deja claro que no solo sobreviviste, sino que te hiciste inatinguible. Ahora vamos al próximo estado de la destrucción psicológica. Llegó el momento de dar el golpe final sin necesidad de sujar las manos. El golpe final. La humillación pública sin necesidad de sujar las manos. Existen muchas formas de humillar a alguien, pero la más cruel de todas es aquella donde no mueves un único dedo y aún así, esa persona se destruye sola. Ahora llegó el momento en que su enemigo percibirá ante todos que perdió. Y la peor parte, él no podrá hacer nada para evitarlo. El error de la mayoría de las personas es querer vengarse directamente. Exponer, confrontar, gritar al mundo lo que sucedió. Pero eso sería dar reconocimiento a quien intentó derrubarte. No lo haces. Juegas xadrez mientras juegan damas. ¿Y cómo funciona esa humillación silenciosa? Simple. Crearás una narrativa donde esa persona se aniquila sin que necesites atacar. Recuerda la enveja que siente al verte crecer. Ahora ese sentimiento va a tomar cuenta de ella, porque a medida que sigue subiendo, se va corroyendo por dentro, buscando cualquier forma desesperada de te atingir. Pero aquí viene el detalle fatal. Cuanto más ella intenta derrubarte nuevamente, más se expone. Eso porque ahora el juego se convirtió completamente. Se ve como alguien que siguió adelante y prosperó, mientras su enemigo quedó preso en el propio odio. Las personas alrededor comenzarán a notar ese comportamiento obsesivo. Ellas percibirán que mientras avanzas, esa persona está cada vez más obcecada en hablar de ti, atacarte o intentar disminuirte. Y nada destruye más la credibilidad de alguien que ser visto como un envejoso, rancoroso. Y entonces llega un momento definitivo. Esa persona, movida por el propio desespero, comete el error final. Se expone demasiado. Ella pierde el control, habla demasiado, actúa impulsivamente. Pero ahora nadie más lleva a esa persona a serio, porque todos ya ven la diferencia entre ustedes. Marco Aurelio decía: el mejor descanso que podemos ofrecer a alguien es nuestro silencio y nuestro éxito. Y exactamente eso es lo que haces. Asiste de lejos mientras esa persona se desmorona,
envenenada por su propio ego y por su propia frustración. Tuviste sin necesidad de luchar. Y ahora llegó el momento de consolidar esta victoria de una forma que va a ecuar en la mente de ellos para siempre. La regla del predador. Nunca demuestre fraqueza. Si quieres destruir psicológicamente a alguien que intentó derrubarte, necesitas entender una cosa. El mundo funciona como la selva. Los fracos son devorados, los fuertes son respetados. Tu enemigo intentó atacarte porque en algún momento pensó que eras vulnerable. Pero ahora vas a demostrar que cometió el peor error de su vida. La regla número 1 para ser Nightingale es nunca demostrar fraqueza. Eso no significa que nunca tendrás momentos difíciles, sino que nadie, absolutamente nadie debe verte avalado. Cuando tus enemigos perciben que tus palabras, acciones o intentos de destrucción no te afectaron, ellos entran en pánico. Porque significa que fallaron. Y aquí está el truco. Aunque por dentro sientas raíz o frustración, por fuera serás una fortaleza impenetrable. Tu mirada será firme, tu postura inabalable, tu presencia dominante. Cuando entras en un ambiente, la mensaje debe ser clara. Yo no soy alguien que puede ser derrubado. ¿Quieres un ejemplo de cómo eso funciona? Imagina un león. Él no necesita ruir todo el tiempo para mostrar que es el rey de la selva. Su simple presencia ya impone respeto. Y cuando un enemigo percibe que no puede te atingir, él siente algo mucho peor que miedo. Él siente insignificancia. Ahora, existe un detalle esencial. La frieza estratégica. Algunas personas piensan que ser fuerte es ser agresivo, reactivo, confrontador. Pero los verdaderos predadores son pacientes. Ellos observan, calculan, esperan el momento cierto para agir, o muchas veces ni necesitan agir. El simple hecho de no reaccionar ya es suficiente para hacer al enemigo se consumir por dentro. Epicteto decía, si deseas progreso, acepta ser visto como insensible o arrogante. No intenta parecer accesible para todos. Eso significa que a veces las personas te llamarán de frío, dirán que te has cambiado, que no eres más tan amigable. Genial. Eso significa que su estrategia está funcionando. El mundo no respeta a quien implora por validación. Respeta a quien tiene presencia, a quien transmite autoridad, sin necesidad de decir una palabra. Y su enemigo, al percibir que te atacó y no consiguió ni siquiera una reacción, sentirá algo devastador. La certeza de que perdió completamente el poder sobre ti. Pero ahora, vamos a intensificar esto aún más. Ya te hiciste inabalable, ya mostró que no puedes ser derrubado. Ahora vamos a garantizar que tu enemigo nunca más se recupera de la humillación psicológica que él mismo se puso. La dolor psicológica que nunca van a superar. Si hay algo que destruye a una persona por dentro, es la sensación de que ella perdió completamente el control sobre alguien que intentó manipular, rebajar o destruir. Ese dolor no viene de una humillación pública, de un confronto directo o de una venganza impulsiva. Ella viene del silencio, de la impotencia, de la certeza absoluta de que nada de lo que fue hecho consiguió te atingir. Ahora llegó el momento en que su enemigo comenzará a preguntarse, ¿por qué nada de lo que hice funcionó? ¿Por qué no reaccionó? ¿Cómo puede alguien simplemente ignorar lo que hice y continuar viviendo mejor que antes? Este pensamiento será como un veneno lento corroyendo su mente día tras día. Pero aquí viene el detalle que hace todo aún más insoportable, su ausencia. Eso porque en la mayoría de los casos quien intentó derrubarte estaba viciado en su energía. Esa persona quería controlarte, desestabilizarte, sentir que tenías algún tipo de poder sobre ti. Pero ahora no solo seguiste adelante, sino que apagaste a esa persona de tu vida como si nunca hubiera existido. Nada enloquece más a alguien que percibir que se convirtió en irrelevante. Y ese es el golpe final. Cuando alguien percibe que todo lo que hizo para destruirte fue inútil, que su vida siguió sin ninguna consecuencia, que su nombre ni siquiera es mencionado más, la dolor psicológica se instala de un modo que es prácticamente imposible de ser superado. Séneca decía que nada es más humillante para un enemigo que ser ignorado. Y es exactamente eso que estás haciendo. No necesitas bloquear, pelear, justificar o intentar probar nada.
Solo desapareces de la mente de esa persona y al mismo tiempo se torna una obsesión nela. Y aquí está la ironía final. Mientras te olvidas, ellos recuerdan. Mientras vives, ellos remueven. Mientras prosperas, ellos se afundan. El juego se acabó. Ellos perdieron. Y la peor parte, perdieron para alguien que ni siquiera estaba más jugando. Pero ahora viene el verdadero golpe final. Aquel que va a hacer con que esa persona jamás se recupere. Se convierte en un pesadillo vivo en su mente. Ahora que su enemigo percibió que perdió, que nada de lo que hizo te atingió y que tú estás mejor que nunca, él entrará en un estado psicológico de frustración absoluta. Y es aquí que la verdadera tortura comienza. Porque a partir de ese momento, su simple existencia será un recuerdo constante de su fracaso. ¿Qué sucede cuando una persona pasa a odiar a alguien que no puede destruir? Se convierte en obsesionada. Su enemigo comenzará a perseguirte en las sombras, a buscar por cualquier señal de fraqueza, a observar cada paso suyo, esperando desesperadamente que algo finalmente te derrube. Pero nada sucede. Tú sigues creciendo, inatinguible, mientras él se define en su propio resentimiento. Esa obsesión tiene un nombre: impotencia psicológica. Es el momento en que su enemigo percibe que no puede hacer absolutamente nada contra ti. Ninguna palabra de él te afecta. Ningún ataque te desestabiliza. Ninguna armadilla te pega. Él es solo un espectador de su ascensión. Y eso lo devora por dentro. Y aquí está el detalle más cruel. Cuanto menos atención te den, más poderoso serás en su mente. Él comenzará a ver su presencia en todos los lugares. Alguien mencionará su nombre en una conversación, y él sentirá un aperto en el estómago. Él entrará en las redes sociales y, incluso sin querer, verá algo sobre ti. Cada victoria suya será como una espada girando dentro de su mente. Marco Aurelio decía: si un enemigo te odia, el problema es suyo. Desde que sigas tu vida, él se convertirá en prisionero del propio odio. Y ese es el punto central. No hiciste nada directamente contra esa persona. Solo seguiste adelante, y eso fue suficiente para convertirlo en un prisionero eterno de su propia frustración. Y ahora viene el golpe final. ¿Qué hacer para garantizar que este pesadillo nunca termine? ¿Cómo cerrar esta destrucción psicológica de una vez por todas? Prepárate, porque el próximo paso es definitivo. El juego terminó, y tú ganaste sin necesidad de jugar. Bueno, ahora llegamos al punto final. Su enemigo intentó destruirte, jugó sucio, intentó manipular, esperó verte caído. Pero todo lo que él logró fue afundarse en su propia obsesión mientras crecía sin mirar hacia atrás. Y esa es la mayor humillación que él podría sufrir. Aquí está la verdad brutal. Nunca necesitaste luchar. Nunca necesitaste vencerte. Nunca necesitaste demostrar nada a nadie. Porque el tiempo, la vida y sus propias acciones ya hicieron eso por ti. Mientras tu enemigo gastaba energía odiándote, estabas invirtiendo en su evolución. Y ahora la distancia entre ustedes es inatinguible. El golpe final ya fue dado, y él es irreversible. La persona que intentó derrubarte ahora ve a ti en un nivel tan alto que ni siquiera puede tocarte. Ella perdió completamente la relevancia en su vida. Y esa es la punición definitiva. Porque nada destruye más un ego frágil que percibir que ni siquiera su odio pudo detenerte. Séneca decía: el hombre fuerte se venga siendo inalcanzable. Y fue exactamente eso lo que hiciste. No bajaste al nivel de tu enemigo. Hiciste con que él ni siquiera pudiera existir más en tu mundo. Ahora todo lo que esa persona tiene es el arrepentimiento. La dor de ver que todo lo que intentó contra ti no solo falló, sino que regresó contra ella. El peso de saber que nunca te importaste con la guerra que ella intentó crear. Y al final el silencio fue su mayor arma. Y ahora, antes de cerrar, pido que dejes la siguiente frase en los comentarios abajo. Nadie me va a derrubar. Así tendré la certeza de que asistió hasta el final y aprendió las lecciones que aquí fueron pasadas. Claro, compartan este vídeo con alguien que necesite escucharlo. Porque todos nosotros en algún momento de la vida encontramos personas que intentan destruirnos. Pero la verdadera victoria no está en revidar con odio.
Está en ser tan grandioso que su simple existencia ya sea la mayor respuesta. Viva de una forma que quien intentó derrubarte nunca pueda alcanzarte nuevamente. El juego se acabó y tú has vencido. Gracias por acompañarnos hasta el final. Tu apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido valioso. Si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Hazlo ahora para no perderte ni un solo vídeo de El arte de vivir estoico. Tu suscripción es nuestra mayor motivación. Nos vemos en el próximo vídeo.